Estás escuchando El Descampao. Madre mía. ¡Bienvenidos al Descampao! ¿Cómo estáis, bonicos y bonicas? Segunda parte dedicada al dossier Ochate, el pueblo que fue maldecido. Reconozco que no esperaba que esto se convirtiera en un debate lingüístico sobre si maldecido existe o no, pero oye, a veces pasan estas cosas. Gracias a todos por el recibimiento de esa primera entrega, de esa primera carpeta del dossier. Soy consciente de que es una propuesta diferente de lo habitual, en primer lugar por la temática elegida, aunque si has escuchado el anterior capítulo te habrás dado cuenta de que se acerca más a un programa de historia que a uno de misterio, y también porque es un episodio atípico para todos aquellos que precisamente amamos el misterio, los enigmas. El hecho de dejar a un lado toda la fenomenología es un riesgo, yo soy consciente, pero aquí estamos para sortear ese tipo de escollos. Sabes que en el Descampao, da igual de lo que trate el programa, siempre vamos a adoptar esa mirada crítica, analítica, vamos a revisar datos, documentos, con ese marchamo de escepticismo clásico y sano, saludable, e intentando aportar algo que ya de por sí es difícil, como una visión novedosa, diferente al tema elegido. Un poco lo que hemos hecho siempre. He podido leer algún comentario en el que se decía que Juan Antonio Cebrián estaría orgulloso de este dossier, y eso me emociona. Me emociona porque ya sabes que, y si no lo sabes te lo digo, es uno de mis referentes. Honestamente no sé si lo estaría, no sé si el bueno de Juan Antonio lo estaría, pero que cada vez que me pongo delante del micro me acuerdo de él, eso es una realidad. De nuevo quiero agradecer a Julio Corral, Antonio Arroyo y Enrique Chazarra por su trabajo, imprescindible para confeccionar estos episodios y reconstruir la vida del pueblo. Gracias a sus investigaciones podemos traer aquí libros de fábrica, registros parroquiales, censos, catastros, diccionarios, libros de historia, arte, arqueología, medicina, conformando esta compilación, esta aventura tan apasionante. Pero es que además a eso se le suma que Corral y Arroyo contaron también con el testimonio de dos personas que conocieron el pueblo de primera mano, cuando todavía vivía gente allí. El primero es José Aránguiz, que es uno de sus últimos habitantes, de los últimos habitantes de Ochate, y el segundo es Pedro Ogueta, que estuvo vinculado durante toda su vida a la ermita de Burgondo, que va a ser una de las grandes protagonistas del episodio de hoy. Y sus relatos son valiosísimos, sobre todo porque suponen el complemento perfecto a lo que quedó registrado en documentos oficiales. Gracias a todos estos elementos, podemos trazar la hermenéutica necesaria para vestir al pueblo. Lo último que tratamos aquí fue la historia de la iglesia de la aparición de San Miguel Arcángel, y nos quedamos en la mitad del siglo XIX, justo en el momento en el que Ochate supuestamente se ve asolado por todo tipo de desventuras y cuitas. Y hoy llega el momento de desentrañar y presentar toda la verdad, de convertirnos en investigadores y de responder a todas las preguntas planteadas. Vamos a hablar de pestes, de medallones misteriosos, de curas que desaparecen, de gente que desaparece, y trataremos también algún que otro misterio por el camino. Si lo recuerdas, terminamos aquella primera entrega, aquella primera carpeta de este dossier, haciendo una especie de visita guiada. Hablamos de la necrópolis medieval, del hoyo, de la iglesia, y hoy toca adentrarse en la historia de un enclave que aparece reflejado en el artículo de Muguruza y que se encuentra muy cerca del despoblado. Estoy hablando, y ya lo he dejado caer antes, de la ermita de Nuestra Señora de Burgondo. Pero antes de ir con ello, te animo a que me apoyes en Patreon. Este mensaje es importante, ya lo sabes. Allí analizo discos, vemos películas, subo contenido exclusivo. Y si realmente te gusta lo que hago y cómo lo hago, si realmente quieres apoyar mi trabajo, es la mejor forma de hacerlo.
El Descampado se financia actualmente gracias a los oyentes, es un proyecto independiente que sobrevive gracias al respaldo de todos aquellos que creéis y valoráis mi trabajo. Y si todavía no eres patrón, únete a la comunidad de desbrozadores intergalácticos en patreon.com, buscas El Descampado y contribuye con lo que puedas. Con tan solo un poquito al mes colaborarás a que se pueda seguir haciendo este tipo de contenido, incluso con viajes, como es el caso, y además tendrás contenido extra solo para ti. Yo soy Sergio, esto es El Descampado y comenzamos allí, sobre el terreno. Lo primero que hay que decir es que la ermita de Nuestra Señora de Burgondo no está en Ochate, propiamente, está a unos 600 metros caminando cuesta arriba. Se estima que a una altura de unos 750 metros sobre el nivel del mar. Y desde aquí se puede divisar el funesto despoblado e incluso Imíruri. Y San Vicentejo. La verdad es que las vistas son preciosas. Y su ubicación no es al albur, porque se debe a un antiguo camino de herradura que venía desde San Vicentejo, que atravesaba los montes de Vitoria por las laderas de Arna. Arna estaba muy cerca de Ajarte y de Aguillo, lleva siendo un despoblado 3 siglos prácticamente, y luego continuaba hasta Monasterioguren, que es actualmente un concejo de Vitoria. Por si acaso, un camino de herradura es una vía estrecha, que es transitada por personas a pie, a caballo o a mula, de hecho se llaman camino de mulas también, y se utilizaban para transportar mercancías que no necesitaban de carros. Era una especie de carretera secundaria. Y en esta vía, en la que pasaba por aquí, se podían encontrar más templos, hoy desaparecidos, como el de San Juan de Núnuri o el propio de Arna. Por cierto, en el anterior capítulo dije Ondarroa y es Ondarroa, que conste en acta, lo dejo por aquí porque a veces los nombres en euskera son complicados. Esta ermita de Burgondo, que en algunos documentos figura como Ermita de la Asunción, pertenecía a 5 pueblos de la zona: Aguillo, San Vicentejo, Uzquiano, Imíruri y Ochate. Y ya en 1833 se unió también a Ajarte. No tiene una datación clara porque, basándose en su ornamentación, el obispado de Vitoria la consideró del siglo XVII, pero un siglo antes, en 1556, ya figuraba en el, yo creo que ya archiconocido por todos, el libro de visita del licenciado Martín Gil. El libro de visita de Martín Gil. Pido disculpas, tenía que hacerlo. Si recuerdas, 1556 es la misma fecha que señalamos para la iglesia de la aparición de San Miguel Arcángel, aunque esta seguramente se bendijo en el 58. Pero con respecto a la de Burgondo, en un documento del siglo XVII dirigido al obispo de Calahorra, se hacía mención de esta forma. A 4 kilómetros de distancia del pueblo de Ajarte y próximo al de Ochate, se halla establecida y fundada sobre una roca-monte una ermita y santuario con el título de Nuestra Señora de Burgondo, dedicada a la Asunción de Nuestra Señora del 15 de agosto, con cuyo título existe y se halla dada desde tiempo inmemorial. Se halla dada desde tiempo inmemorial. Es decir, que existía antes de que se escribiera ese texto en el siglo XVII. ¿Desde cuándo llevaban aquí estos vetustos muros? Es difícil de precisar, pero al menos tenemos algunas pistas por el camino. Solo por las ruinas es difícil imaginar lo grande que era esto. La verdad es que queda poco de lo que un día fue. Ahora mismo es un esqueleto de piedra que descolla en lo alto de este cerro, impresiona bastante, pero tuvo que ser algo tremendo. Sí es llamativo que los templos cristianos suelen tener orientación este-oeste y Burgondo está orientado en sentido noroeste-sureste. Es algo a tener en cuenta. Y además tenía planta rectangular con adosado en forma de L, 2 pisos, cuadra, sala para la cofradía, un cuarto de curas, un comedor. Y en ese comedor había 5 grandes mesas de roble alargadas que servían para la celebración anual tras la romería, esa romería del 15 de agosto. En cuanto al interior, me sorprendió ver algunas imágenes del año 51 porque tenía coro y unas escaleras para subir a él. La sacristía contaba con una bóveda nervada en diagonal, que ya está derruida, está todo el techo derruido, y aún conserva el habitáculo, el camarín, donde se colocaba a la Virgen de Burgondo. Hay documentos que atestiguan que en 1792 se cambió la imagen por un representante del obispado, y cito textualmente:
Se visitó la ermita de Nuestra Señora de Burgondo, a la que acuden en letanía los pueblos de Imíruri, Uzquiano, San Vicentejo, Aguillo y Ochate, que se halló decente, surtida de ornamentos y cáliz con su patena, pero se notó que la efigie de Nuestra Señora, titular de dicha ermita, es muy antigua, de ridícula figura y está indecente, por lo que se manda SSJ a las personas obligadas que dentro de 2 meses dispongan de otra imagen de Nuestra Señora que, precedida su bendición, se colocará en el trono que ocupa la antigua, quitando ésta, deshaciéndola y enterrando sus pedazos en la referida ermita, procurando tenerla con la hermosura, adorno y decencia correspondiente. De esta forma se encargó una versión en piedra realizada por un maestro navarro, pero años más tarde una banda de ladrones, de delincuentes, la robó cerrándole las piernas. Estos delincuentes, estos malandrines, fueron detenidos camino de Madrid, pero nunca se pudo recuperar esa Virgen. La siguiente versión fue construida en madera y medía 1,5 metros, y es tremendo ver imágenes de los 80, incluso después del incendio que sufrió, porque ese camarín donde se guardaba la Virgen estaba flanqueado por un retablo barroco que era dorado y que tenía columnas salomónicas muy vistosas. De verdad que impresiona. A mí, por lo menos, sobre todo viéndola a día de hoy, estando aquí, pisando este lugar, te das cuenta de lo que un día fue y, ostras, impresiona muchísimo. El caso es que, examinando sus restos, todo apunta a que fue reconstruida en varias ocasiones. Es más, durante una reparación pudo verse que la espadaña es el muro vertical que se eleva sobre el techo para albergar campanas, que no es lo mismo que un campanario, porque el campanario es una estructura mucho más amplia que puede estar unida o no al resto del templo. En este caso, la espadaña se elevaba sobre el techo y estaba decorada en su parte oculta con elementos geométricos, corazones, motivos vegetales, incluso una figura humana. Y esto no tiene mucho sentido si se hace en la primera construcción, porque lo que quieres es que se vean las cosas. Tiene más sentido que se ocultara en una reconstrucción o en un añadido posterior. Por cierto, esa parte se derrumbó, por lo que ya no es visible, no vengas aquí a buscarlo porque no vas a poder verlo, y se da la curiosidad de que en ese derrumbamiento desapareció la talla con figura humana. Y Arroyo y Corral la encontraron incrustada en el lateral de una vivienda del Cantón de las Carnicerías de Vitoria. Estamos hablando de expolio puro y duro. ¿Cómo llegó allí? No se sabe, pero a mí me parece una historia tremenda. De hecho, voy a bilocarme ahí un momento y te cuento lo que estoy viendo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Aquí estamos en el Cantón de las Carnicerías, pasando un poco de frío porque hace viento, pero esto es Vitoria y las cosas son así. Justo encima de un negocio que se llama Tomás y Candela, que tiene un escaparate con una lámpara como de cristal azulada, justo encima tenéis esa imagen, ese, iba a decir rostro humano, pero en realidad es un cuerpo humano rescatado de la ermita de Burgondo. Por si queréis buscarlo, además de lo de Tomás y Candela, pues acaso cuando estés escuchando esto, pues ya ha cambiado el negocio, se llama de otra forma, está junto al Caño de los Rosales. Por si acaso, entre las calles Correría y Zapatería. Y si quieres más datos, frente al Caño de los Hospitales. Si os interesa y tenéis curiosidad, aquí está esta figura, que es así como que será como un santo o incluso una virgen, no sé exactamente lo que es. Un abrazo, Sergio. Pásalo bien por ahí, que por aquí hace frío. Igual durante toda esta descripción te ha llamado la atención que he mencionado un incendio que sufrió la ermita durante los 80. Se produjo en la noche del 26 al 27 de julio de 1983. También he visto que se citaba 1985, pero yo me fío más de lo de 1983 porque hay noticias que así lo atestiguan. Se originó en lo que eran las cuadras de los caballos. Se ha llegado a decir que fue provocado por excursionistas, por una secta, por amantes del misterio, pero en realidad todo apunta a que fue un mendigo muy popular en la zona que se llamaba León, que solía pernoctar aquí, que a menudo hacía fogatas para cocinar o para calentarse, y seguramente se le fue de las manos, se quedó dormido, hay 1000 motivos. Así apareció reflejado en la prensa de la época. Un incendio provocado, según fuentes eclesiásticas consultadas por EFE, ha destruido casi por completo la ermita del siglo XVII Nuestra Señora de Burgondo, situada en un punto equidistante de 5 pueblos del condado de Treviño. Treviño, que políticamente pertenece a Burgos, pero eclesiásticamente a la diócesis de Vitoria, celebra cada 15 de agosto una romería a esta ermita colgada de la montaña sobre el descampado de Ochate.
el obispado de Vitoria poco o nada puede hacer por la reparación del templo, que costaría más de 3 millones de pesetas. Además, esta misma ermita fue saqueada en varias ocasiones durante los últimos años. El obispado piensa que hay que proteger estos monumentos de valor histórico y artístico, pero es difícil ya que es una zona donde los jóvenes han emigrado en su mayoría, y únicamente quedan los viejos. La ermita resultó tan dañada después de esto que se decidió derribar lo poco que quedaba en pie, por riesgo a derrumbe. Fue ahí cuando desaparecieron los pocos techos que se conservaban. Y del incendio pudieron salvarse los libros de fábrica, las cuentas de la cofradía, el estandarte, la vajilla, la llave de la puerta y la campana. Y ahora que menciono la cofradía de Burgondo fue fundada el 1 de agosto de 1796. Había 3 cargos: el abad, que se elegía entre los párrocos de los pueblos, el mayordomo, que era el que custodiaba precisamente las llaves y los libros, y los diputados, escogidos entre los cofrades. La función principal de estos, imagino que también la del mayordomo, era la de velar por la conservación del templo y organizar los actos religiosos. En la ermita había lámparas de aceite que iluminaban permanentemente y cada 7 u 8 días subían a rellenarlas. El día grande, como te he dicho, era el 15 de agosto. Se sigue haciendo la romería a día de hoy. De hecho, las rogativas a la Virgen de Burgondo eran muy numerosas, incluso de otros pueblos. Tenía muy buena fama, sobre todo se le pedía lluvia o buen tiempo para las labores agrícolas. Y en cualquier caso, por cerrar todo este tema de la ermita, se sigue intentando determinar el origen del templo, con poca fortuna, porque se apunta a muchas direcciones. Por ejemplo, a la advocación de la Virgen de Burgondo. Se dice que podría tener origen francés, esta ermita. Incluso se ha barajado una conexión con Raimundo de Borgoña o con familias descendientes del linaje de Burgundio que se emparentaron con alaveses. Hay un pueblo en Ávila que se llama Burgohondo, que tiene una abadía, como mínimo del siglo XII, pero son muchos datos, hay mucha información. En Reencuentro con Ochate tenéis un montón de posibilidades, pero todavía no está del todo claro. Eso sí, hay un misterio que quiero compartir contigo: la ermita de la Concepción de San Vicentejo. Porque Arroyo y Corral le dedica más de 20 páginas en su libro Reencuentro con Ochate, plagadas de fotos. No solo porque podría tratarse de un lugar de iniciación o por el óculo que hay en su ábside, que recuerda al ojo de la providencia de la masonería, sino porque un topógrafo llamado Fernando Valedor realizó una medición que incluía a la ermita de Burgondo, la ermita de la Concepción de San Vicentejo y la ermita de San Pedro, que se encontraba en Chochat, junto a Ochate. El resultado me parece increíble. Yo me fío mucho de la fuente, me fío mucho de Arroyo y Corral, por supuesto, pero reconozco que el resultado de esta medición a mí por lo menos me deja patidifuso. Quiero que imagines un triángulo formado por esos 3 lugares. En la parte superior, la ermita de San Vicentejo, que se encuentra a una distancia de 2000 metros exactos con respecto a la de Burgondo. Pero es que ambas, tanto Vicentejo como Burgondo, se localizan a 1012 metros de las ruinas de San Pedro de Chochat. Es decir, conforman un triángulo isósceles. Y el triángulo tiene un componente simbólico muy poderoso. Si esto es cierto, no creo que sea una coincidencia, ni mucho menos. Tuvo que ser hecho ex professo. Y ahora sí, ya que estamos hablando de cosas increíbles, no sé si recuerdas todo lo que se contaba sobre el medallón de Burgondo. Se hablaba de un hombre que lo encontró en la ermita después de una gran explosión. Y ha llegado el momento de ir con esa historia. Vuelvo al estudio. El medallón de Burgondo. ...1947... Durante una noche de verano, una fuerte tormenta asola la zona de Ochate. Una de esas que parece resquebrajar cielo y tierra, de las que te impiden conciliar el sueño. En pleno conticinio, y acompañado de un gran estruendo, un rayo impacta sobre la ermita de Burgondo, produciendo un resplandor. Víctor Moraza, vecino de Imiruri y cofrade de Burgondo, es testigo de aquello, y no duda ni un momento. Se abriga y decide salir en mitad de esa lluvia a comprobar que todo está bien allá arriba, en la ermita. Mientras asciende por esa ladera, levanta la vista y se sorprende al ver una extraña luz sobre el templo, una esfera blanquecina, rutilante, de gran tamaño, que se mantiene estática sin hacer ningún ruido.
Instantes después, esa luz se desploma sobre la ermita, provocando un fulgor en forma de abanico que ilumina el firmamento. De repente es como si fuera de día. Cuando finalmente llega al lugar, no observa rastro alguno de esa misteriosa luminaria, pero sí confirma los desperfectos provocados por el impacto del rayo. Hay daños en el techo y, a modo de cicatriz en la piedra, se ha abierto una grieta en una de las paredes. Cuando se acerca, en el interior del herido muro, encuentra un medallón. Este es el caso contrario a muchas de las historias que han ido trufando estos episodios, porque durante años se pensó que este hallazgo, el hallazgo de este medallón, era una leyenda, pero no, existe, el medallón existe, aunque la forma en la que se encontró siempre se ha revestido de un misticismo más propio de lo metafísico o incluso de lo milagroso religioso. También hay que entender quién era Víctor Moraza, porque según cuentan sus propios familiares, se trataba de un hombre que era muy devoto, un hombre de fe. A la sazón pertenecía a la cofradía de Burgondo, como te he dicho, y claro, tras vivir una experiencia de este tipo, pues seguramente fue vistiendo el relato para que tuviera un cariz más sobrenatural. Como si Dios hubiese depositado allí ese medallón. Y esto es interesante porque si te fijas, antes se explicaban muchas cosas a través de la religión, a través de lo divino. Ha sido uno de sus usos más ancestrales, darle un sentido a lo inexplicable. Ahora lo hacemos a través de los fenómenos paranormales. Ya no son milagros, son fenómenos paranormales. El medallón, como te digo, existe, es una pieza sagrada, que se sigue besando cada 15 de agosto en la romería que los pueblos de la zona celebran en la ermita de Burgondo, y se trata de una representación de la Purísima Concepción de iconografía renacentista. Lo mejor es que busquéis la imagen, creo que no es muy difícil de encontrar, yo pongo la campanita para que lo hagáis, y os daréis cuenta de que aparece la Virgen descendiendo de los cielos, rodeada de toda suerte de símbolos del Antiguo Testamento. Incluye además una filacteria ondulada en la parte superior, que es la cinta con inscripciones que suele aparecer en pinturas, en tapices, en esculturas o escudos de armas. Y su texto reza así: Tota pulcra es amica mea et macula non est in te. Toda hermosa eres, amada mía, no hay tacha o mancha en ti. ¿De dónde sale este texto? Pues del Cantar de los Cantares o el Cantar de Salomón 4, versículo 7. Precisamente de la combinación de este Cantar de Salomón y del libro de Judith saldrá la oración católica que puedes encontrar como canto gregoriano: Tota pulcra es María et macula originalis non est in te. Eres toda belleza María y el pecado original no está en ti. Pero Sergio, ¿qué pintaba este medallón metido en un muro? ¿No es raro que aparezca ahí? Pues seguramente fue depositado en ese lugar durante la construcción del templo o como una forma de protegerlo ante posibles robos. Incluso que quedara oculto tras una de las múltiples reconstrucciones. Considerando lo deteriorado que estaba, debía llevar siglos ahí. Como digo, este tipo de hallazgos puede parecer algo anormal o extraño, pero es bastante común en nuestra geografía. E importante, solo se exhibe una vez al año. Ese 15 de agosto, durante la romería. Te animo, como bien señalan Arroyo y Corral, que busques imágenes de este medallón y lo compares con un grabado de Manuel Peleguer del año 1797 llamado La Purísima Concepción, porque es muy parecido. Por cierto, en el artículo de Mundo Desconocido sale Muguruza posando con el medallón. Y por si de un capítulo a otro ya no te acuerdas, recordemos que aderezaba el relato de Moraza diciendo que este vio luces que subían y bajaban en la ermita y que al coger el medallón sintió una extraña sensación. Desconozco si esta es la versión original de Moraza, pero sea como sea, habiendo solo un testigo, pues todo se vuelve bastante difícil. Voy a terminar con una de esas leyendas urbanas que se cuentan sobre este enclave, sobre la ermita de Burgondo, y es la historia de una pareja de novios que se lleva una pequeña piedra de la ermita y que cuando llega a casa y van a sacar la piedra del bolso, se dan cuenta, horrorizados, de que es un trozo de carne sanguinolento.
Y ahora vamos con algo que no es leyenda. Vamos a hablar un poco de demografía, que es importante. Por si no lo recuerdas, en el anterior episodio nos detuvimos justo en el siglo XIX, en el momento en el que las diferentes epidemias se ceban con el pueblo, o las supuestas epidemias. Y si vamos a los números y evaluamos la población que tenía en esos momentos Ochate, nos encontramos con una evolución curiosa, porque en 1750 había 36 personas, pero a finales del siglo XVIII se produce un aumento que nos lleva a 1824, ya en pleno siglo XIX, en el que Ochate contaba con 52 vecinos. De hecho, el máximo poblacional se sitúa alrededor de 1830. Aunque solo 2 décadas después, en 1850, volvieron a los 26. Por si lo estás pensando, claro. Es que eso fue por las epidemias. Eso porque ha muerto un montón de gente. Es que han pasado la mitad. En realidad no. Vaya. Durante la llamada década maldita, que va de 1860 a 1870, que es cuando se localizan las 3 epidemias de Muguruza, no hay grandes cambios en la demografía. Entonces, ¿qué había pasado? Pues una de las razones está muy relacionada con un camino. Como dijimos en el capítulo anterior, el condado de Treviño era un cruce de caminos con rutas de todo Jaez, desde caminos de herradura a caminos reales. Ya hablamos de la importancia de la ruta del pescado y el vino, que durante siglos vio cómo los arrieros movían alimentos de un lugar a otro. Pero en el siglo XIX se abre el camino real nuevo de Vitoria a La Guardia, que sigue un trazado mucho más directo y menos escarpado que el que pasaba junto a Ochate. Basta con visitar a pie esta zona, la zona de Ochate, la zona de la ermita de Burgondo, para entender el problema que existía antaño. Incluso se señala en documentos del obispado la dificultad de la vía que tenían que cubrir los sacerdotes a caballo desde Imíruri a Ochate. No era fácil. Y de la noche a la mañana, con la aparición de ese camino real nuevo de Vitoria a La Guardia, el pueblo se transformó en un lugar aislado. Pasó de ser una zona por la que circulaban arrieros y comerciantes a una por la que apenas transitaba nadie. Y eso aceleró su decadencia. Un camino le había dado vida, pero otro se la quitó. Como curiosidad, a raíz del nacimiento de este camino real nuevo, surgió un pleito entre San Vicentejo y Uzquiano. El primero, San Vicentejo, tenía una taberna que antiguamente daba asistencia a esos arrieros que recorrían esos caminos. Y Uzquiano, tras el surgimiento de este nuevo camino, abrió una nueva taberna para arrebatarles la clientela. Vaya. En cualquier caso, quédate con esta llegada del Camino Real Nuevo porque va a ser muy importante para explicar el final del pueblo. Y aunque no he querido ahondar mucho en ello, Corral y Arroyo referencian en su libro la existencia de bandoleros que cometían toda clase de tropelías en esta zona. Nombres como Zorrilla el de Nájera, que se llamaba Francisco Cuesta en realidad, o Félix Temiño, que me imagino que será aquel al que llamaban el Tomiño. Este Tomiño y su banda se escondían en una cueva cercana a Jarte y se dice que robaba a los ricos para dársela a los pobres. Ya sabemos también que hay mucha leyenda alrededor del mundo de los bandoleros. Y entre 1855 y 1857 se sabe que estuvo preso en la cárcel de Vitoria, donde se fugó, aunque apareció muerto poco después en un camino de Imíruri. Dicho esto, vamos a regresar a la biblioteca porque te quiero hablar de unos libros muy importantes. Vale, a pesar de todos estos cambios importantes, si no vitales para el funcionamiento de Ochate, el pueblo seguía teniendo habitantes. En el siglo XIX contamos con una obra magnífica, increíble, me faltan adjetivos, que además tienes totalmente digitalizada en la Biblioteca Nacional, cuyo nombre es Tomo Aire, Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar, de Pascual Madoz, publicado en 1845-1850. Son 16 volúmenes en los que se describe a todas las poblaciones de España, casi 16 años de trabajo, 11.600 páginas coordinadas por Pascual Madoz, 20 corresponsales y más de 1.000 colaboradores. Se supone que las cifras de población que maneja son de 1842, aunque se percibe una tendencia a la baja. ¿Por qué? Entre otras cosas,
porque los ayuntamientos a la hora de transmitir la información a esos colaboradores ocultaban datos. No, hombre, no, ¿cómo van a ocultar datos? Porque si mentías sobre tu riqueza, podías esquivar impuestos futuros. Somos pobres, no podemos pagar. Incluso a través de esas mentiras podías disminuir el reclutamiento militar obligatorio en tu pueblo. Así no se perdía mano de obra. A pesar de todo esto, y teniendo en cuenta esa tendencia a la baja, podemos hacernos una idea aproximada. Si tu familia o tú eres de un pueblo de España o incluso de una ciudad, podrás leer una descripción completa de cómo vivían sus gentes en el siglo XIX. ¿Y sabes qué? Que aparece Ochate. Y voy a leer su texto, que además tiene un montón de abreviaturas que he tenido que desencriptar. Ochate, aldea en la provincia, audiencia territorial y capitanía general de Burgos, 20 leguas, diócesis de Calahorra, 17, partido judicial de Miranda de Ebro, 6, y ayuntamiento de Treviño, 2. Una legua son aproximadamente 5 kilómetros, para que te hagas a la idea. Situado con exposición al sur en una ladera bastante elevada. Goza de una temperatura algo fría. Reinan los vientos noroeste, este y sudeste. Y las enfermedades más comunes son los constipados y humores. Tiene 7 casas, una iglesia parroquial, San Miguel, con un cementerio contiguo al norte de la misma, y una ermita, la Asunción, en un alto a distancia de un tiro de bala del pueblo. Aquella está servida por un cura párroco y un sacristán, cuyo curato es de provisión ordinaria. Los vecinos se surten para beber y demás usos de las aguas de un arroyo que pasa inmediatamente a la población, las cuales son de excelente calidad. Confina el término norte Ulibarri, provincia de Álava, este Aguillo, sur Marauri y oeste Imiruri. El terreno es de tercera clase y poco productivo. A la parte norte de la jurisdicción se encuentra un monte llamado el Bardal, poblado de hayas, robles y algunos chaparros de encina, el cual lo disfrutan en comunidad este pueblo y el de Imiruri. Y al este hay otro montecillo que cría bastantes encinas y algunos robles. Cruza por el término el expresado arroyo que, después de regar varios huertos, va a unirse a otro pequeño río que corre cerca del pueblo de Uzquiano. Caminos, los locales, y la correspondencia se recibe desde Vitoria por el Valijero de Treviño. Productos: trigo, centeno, cebada, avena, maíz, habas, patatas y algunas manzanas. Ganado lanar, cabrillo y vacuno. Industria, la agrícola. Población: 7 vecinos, 26 almas. Capital producción: 3.400 reales. Imponible: 198. Aunque no figura aquí, los niños de Ochate, durante el siglo XIX, acudían para formarse a una escuela de primeras letras, se llamaba así, que estaba situada en Imiruri, a la que por cierto también iban los de San Vicentejo y los de Uzquiano. Por resumir un poco, estamos hablando de labradores, ganaderos, con tierras de cultivo escasas. La zona más fértil estaba situada al oeste, junto al arroyo, como bien dice el texto. Como no, allí podíamos encontrar pequeños huertos con árboles frutales y además se sembraba legumbre. Y al sur del pueblo, en tierras más llanas, se cultivaban patatas y cereales. En 1885 podemos encontrar en el tomo 7 del nuevo tomo Aire, Diccionario Geográfico, Estadístico, Biográfico, Postal, Municipal, Militar, Marítimo y Eclesiástico de España y sus posesiones de ultramar, de Pablo Riera y Sans, que Ochate contaba con 30 habitantes, 18 edificios, de los cuales 10 están inhabitados. Un momento, ¿has dicho que esto es de 1885? ¿No relataba Muguruza que después de la última epidemia en 1870 el pueblo se había quedado vacío? Entonces, bueno, pues ha llegado el momento de abordar la historia de las 3 epidemias. Adiós. Las 3 epidemias. Recapitulemos un poco. Muguruza relata cómo en los años 1860, 1864 y 1870 el pueblo es asolado por 3 epidemias de viruela, tifus y cólera. Y como si de una maldición divina se tratara, ninguna de esas epidemias afectó a poblaciones cercanas. Ni San Vicentejo, ni Uzquiano, ni Imiruri, solo Ochate sufrió los estragos de la enfermedad. La historia se torna todavía más luctuosa y macabra al afirmar que, dada la gran mortandad de sus habitantes, se vieron impelidos a enterrar los cadáveres en una ladera cercana, y que los pocos supervivientes huyeron del pueblo. Desde ese momento, según el relato, se conoció a Ochate como el pueblo maldito. Las fuentes de Muguruza son, supuestamente, los archivos del Obispado de Vitoria y de Calahorra, aunque según sus palabras parte de esa información se habría quemado en un incendio. Incendio que no puede precisar y que no ha podido ni siquiera ser verificado. A esto se le suman los testimonios de los ancianos de la zona que corroboraban la versión de las epidemias, del pueblo maldito. Y esto incluía ese dicho que ha pasado, creo que a la historia, de Peña de Arrate cae
y mata a esos jodidos de Ochate. Como si de alguna forma sus ciudadanos, los habitantes de Ochate, fueran víctimas de la justicia divina y hubieran quedado estigmatizados para siempre, al menos para los pueblos de alrededor. Por resumir, porque todo esto es por resumir, esta ficción que se ha ido tejiendo con los años sobre el final del pueblo se basa en documentos que no se sabe dónde están, en papeles que se quemaron y en ancianos o historiadores sin nombre que corroboran la leyenda para que todo cuadre. Todo se sustenta en esto. Vamos a ir poco a poco. Antonio Arroyo, Julio Corral y Enrique Chazarra, tras rebuscar entre legajos y todo tipo de documentos, no han encontrado ni un dato que sustente la historia de Muguruza. Y además pudieron hablar con uno de los últimos habitantes del pueblo, José Aránguiz Salazar, nacido en 1923 y que estuvo viviendo en el lugar hasta 1931, cuando se marchó a Imiruri a trabajar como pastor. Y Aránguiz se mostraba muy sorprendido ante la fama que tenía Ochate de maldito. Decía, pero si ahí no ha pasado nada, si yo incluso de pastor iba allí y no pasaba nada. Claro, en esa entrevista le preguntaron, ¿y entonces tú por qué crees que la gente se fue del pueblo? Y él dijo, es que las condiciones agrícolas y climatológicas del lugar eran muy complicadas. De hecho, establecía la fecha final de despoblamiento justo antes de que comenzara la Guerra Civil Española. Luego te daré más datos sobre este abandono, ¿vale? De momento estamos con las epidemias, porque hay más causas. No solo es las condiciones de vida, sino que hay más causas detrás de ese despoblamiento. Sigamos con las epidemias. Mientras Enrique Chazarra se documentaba, encontró algo muy interesante. Como muchos otros puntos de la geografía española, la provincia de Álava y el condado de Treviño, ya os conté en la anterior entrega lo que sucedió con el condado de Treviño, se vieron azotadas por epidemias en el siglo XIX. Esto es innegable. Algunas impactaron con más virulencia, como la del tifus en 1816, la de la viruela en 1849 y 3 de cólera en 1835, 1855 y 1885. Hay datos en una obra escrita por el desaparecido médico Pedro Manuel Ramos Calvo de 1986 llamada El cólera, azote de Álava en el siglo XIX. Con la información objetiva sobre la mesa y haciendo una comparativa de los años de epidemias en la provincia y las supuestamente atribuidas en Ochate, tenemos el siguiente resultado. Te pido mucha atención porque voy a decir mucha fecha y es posible que llegue un momento en el que te explote la cabeza, así que respira hondo que voy con ello. Según Muguruza, en 1860, Ochate es asolado por la viruela. En la provincia de Álava, la viruela azotó en 1849, 1871 y 1886. No coincide ninguna de las fechas. Seguimos. Según Muguruza, el tifus asoló a Ochate en 1864. En la provincia lo hizo en 1816 y 1836. Tampoco coincide. Vamos con la tercera. Según Muguruza, el cólera azotó Ochate en 1870. En la provincia lo hizo en 1835, en 1855, en 1875 y en 1885. No sé qué narices tenía el cólera con el 5. Tampoco coincide. Ninguna de las fechas coincide. Insisto, Ochate sufrió epidemias. Es innegable. Era algo habitual en la época por las condiciones que había, el agua, la higiene, el formar parte de un camino transitado, las guerras, lo que fuera. Pero no hay ni un documento que atestigue la versión de Muguruza. Y esto implica que parte de la fenomenología y las experiencias que se han vivido en el pueblo se basan en una historia de sufrimiento, de enfermedad, de dolor, que es falsa. La leyenda del pueblo maldito es una invención. Hasta el mismo Muguruza ha terminado dudando sobre este tema, pero de paso añadiendo otras posibilidades que bajo mi punto de vista son todavía peores. Voy a citarle. No creo que allí hubiese epidemias, aunque venía reflejado en los archivos del obispado y yo lo vi, que había ocurrido y que habían muerto todos. Estoy convencido de que no fueron epidemias. Yo creo que allí sucedió algo grave para que murieran todos, algo relacionado con aquella puerta secreta. Sé que algo extraño pasó. Mi deducción es que puede tratarse de la típica historia que alguien se inventa para dar explicación a por qué un pueblo se ha quedado deshabitado, y esa historia va pasando de generación en generación y finalmente se relata como algo que supuestamente sucedió. Creo que el artículo de Muguruza se basa más en las habladurías de los pueblos de alrededor que en papeles, legajos, documentos o registros. Y lo peor es que en el artículo de Mundo Desconocido habla de que otro pueblo sufrió algo parecido, pero en otra época. Y no da detalles. Yo imagino que es parte de la invención también, pero
es algo que se suele pasar por alto, pero que yo cuando lo leí dije, ¿cuál será ese pueblo? Imagino que será alguno de alrededor, pero no sé, es llamativo. Conclusión, ¿hubo epidemias? Sí. ¿En las fechas que dice el artículo? No. ¿Fueron tan furibundas como para acabar con toda la población? No. Entonces, Sergio, si esto es falso, entonces lo del cura desaparecido también es falso. Va a ser todo falso, Sergio. ¿Qué está pasando aquí? Basta ya. Pues todo este tema de las pestes conecta con la famosa historia del párroco desaparecido. Y es hora de abordarla. Quédate, que no te vas a arrepentir. El caso Villegas. En el artículo de Mundo Desconocido se menciona que la desaparición del párroco de Ochate sucede en 1868. Si recuerdas, describe cómo se le ve por última vez mientras sube a la ermita. A partir de ahí se empezaron a añadir toda clase de detalles para acrecentar ese halo de leyenda, de misterio, en definitiva, que iba por unas herramientas, que fue engullido por una extraña niebla. Además, en el artículo se aseguraba que el obispado de Vitoria le había estado enviando su jornal durante 40 años y que algunos vecinos sospechaban que se había marchado a América. Lo primero, y creo que viendo el cariz de estos programas, conviene dejarlo claro, Antonio Villegas González existió y ejerció en Ochate. Primero como diácono y más tarde como párroco, concretamente desde el 8 de abril de 1863 hasta el 8 de diciembre de 1871, tal y como figura en los libros de fábrica de la parroquia de la Iglesia de la Aparición de San Miguel Arcángel de Ochate y de su ermita de Burgondo, que además se hallan en el Archivo Diocesano de Vitoria. También ejerció como abad de la Cofradía de Burgondo desde el 27 de mayo de 1868 hasta el 16 de agosto de 1871. Estos son hechos probados y conectan, esto es maravilloso, con las primeras menciones conocidas que podemos hallar en prensa sobre Ochate. La primera de ellas es del 6 de octubre de 1859 y aparece en el periódico La España en una relación de pueblos con iglesia rural de segunda y vacantes de curato, es decir, que no tienen párroco, iglesias que no tienen párroco. Ochate figura junto a nombres como San Vicentejo, como Ajarte, unos cuantos. El texto dice así: por tanto, los que siendo naturales de estos reinos de España y presbíteros, o tengan la edad de 24 cumplidos y se encuentren adornados de las cualidades que se requieren para obtener y desempeñar la cura de almas, pueda oponerse a los expresados curatos, comparecerán en dicha de Calahorra, bien personalmente o por medio de un procurador legítimamente autorizado. Sí, lo has entendido bien. Esto es un casting. Estas iglesias necesitan párroco. ¿Quieres apuntarte? Tenemos una iglesia para ti. El siguiente artículo aparece en el mismo periódico La España 3 años después, el 2 de octubre de 1862, y nuevamente se convoca un concurso para las parroquias vacantes. Aguillo, Ochate, San Vicentejo, parece que no encuentran a nadie. Puede sorprender, yo creo que es muy posible que lo estés pensando ahora mismo, te puede sorprender que aldeas con un número tan reducido de feligreses contasen con un sacerdote permanente, o que en el caso de Ochate llegasen a convivir hasta 3 templos cristianos en una misma época. Pero no tenemos que verlo desde la fe, queremos un lugar en el que poder dar a conocer la palabra de Dios, sino que el hecho de que hubiese una iglesia presionaba a la ciudadanía a que tuvieran que entregar diezmos, la 10ª parte de la producción, tanto agrícola como ganadera, primicias, que era la ofrenda de los primeros frutos o piezas de ganado, como señal de agradecimiento a Dios, así como las rentas o las visitas obispales que obligaban a cambiar figuras religiosas, reparar los templos o, disculpa la maledicencia, lo que se les ocurriera. Tener una iglesia en tu aldea te obligaba a todo esto. Así que no era solo un tema de fe, era un tema también económico. La siguiente noticia, vamos con la siguiente noticia, que es la importante, que es la del viernes 1 de abril de 1863, esta vez en el periódico La Esperanza, y en ella se hace pública la relación de nuevos sacerdotes de la diócesis de Calahorra. Y aparece un tal, por fin, Antonio Villegas, como titular de la parroquia de Ochate. Pero ¿quién era este Antonio Villegas? Vamos a hacer un poco de biografía. Venga, vamos allá. Antonio Villegas nace el 10 de mayo de 1838 en Lihuércena, hoy Lihuérzana. Esto está en Palencia. Estudia gramática en Villacarriedo
y literatura en un colegio de Santander. Se le nombra titular de la parroquia de Ochate antes de ordenarse sacerdote, es decir, como diácono, cuando cuenta tan solo con 23 años y 11 meses. El mínimo de edad para ser párroco es de 24 años, lo decía el anuncio, pero aún así, este tipo de prácticas es habitual en la época. Se conceden a veces puestos en parroquias a estudiantes avanzados mientras todavía están formándose, sobre todo si se trata de aldeas remotas donde nadie quiere ir, Ay, Dios mío. como es el caso de Ochate. De hecho, el deseo real de Villegas es el de ejercer en su pueblo, en Liuércena. Correcto. Sobre todo porque sabe que el párroco de ese lugar se encuentra ya en los últimos años de ejercicio y él quiere ser su sustituto. Así que lo de acabar en un pueblo pequeño, en mitad del condado de Treviño, pues no es algo que entre en sus planes, pero allá va, a regañadientes. Si tú me preguntas, Antonio, ¿tienes ganas de ir? Yo te digo no. Es así como el joven Antonio Villegas llega a Ochate a punto de cumplir 24 años, con una maleta cargada de sueños y esperanzas, como diácono. Además, todavía no puede celebrar la Eucaristía ni sacramentos como la confesión. Encima eso, de verdad. Ocupa la casa parroquial anexa a la iglesia, entre la parte trasera de la torre y el pequeño cementerio, y está convencido de que aquello va a ser una estancia provisional. Piensa, esto no me gusta, yo en cuanto pueda me largo de aquí. Lo sabe hasta Jesús eso, vamos. Comienza a ejercer el día 8 de abril de 1863 y la siguiente historia que te voy a narrar se ha reconstruido a través de las cartas depositadas en el archivo catedralicio de Calahorra. En junio de 1866, ya lleva 3 años en Ochate, Villegas envía una carta al vicario de Treviño pidiendo que se le destine, por favor, a la diócesis de Burgos y añadiendo que la parroquia de Ochate puede cubrirla provisionalmente con segundas misas los sacerdotes de Imíruri y de San Vicentejo. Dicho de otra forma, quiero escapar de aquí, muchas gracias. Así es. 2 años más tarde, en 1868, envía otra carta al vicario y lo hace en un tono mucho más dramático. Me tengo que ir de aquí, no tengo apenas que comer, no me siento ayudado por los vecinos, estoy a punto de prescindir de los servicios de mi sirvienta, Que era una chica joven que vivía en la Puebla de Arganzón. porque no puedo pagarla, debo 900 maravedíes, estoy fatal. Claro, el vicario cuando lee la carta, lo primero que hace es cabrearse con los vecinos y los tacha de ingratos. Malditos feligreses no se están comportando como tienen que hacerlo. Por ello, el obispado le otorga una licencia de 2 meses para poder ir a su pueblo natal y dispone que, hasta su vuelta, los habitantes se desplacen a otros pueblos vecinos para recibir los sacramentos y oír misa. Cuando pasan esos 2 meses, Villegas regresa a Ochate y un año más tarde vuelve a rogar al vicario para que lo envíen a su pueblo porque el cura de Liuércena está muy enfermo y él puede ser el sustituto ideal. Y añade que los vecinos, los de Liuércena, así lo reclaman, me quieren a mí. Ante la falta de respuesta por parte del obispado, el cura comete una indisciplina y se marcha a su pueblo de motu propio. ¿Que no me decís nada? Pues yo me voy igual, no tengo ningún problema. Allí encuentra al viejo párroco en agonía y lo ve morir a los pocos días. Hay otras versiones que dicen que lo halló muerto. Sea como sea, estaba en su pueblo natal. Surge una pregunta, ¿por qué el vicario no le había respondido? ¿Por qué ante esa petición el vicario no dijo nada? Porque al mismo tiempo que estaba sucediendo este viaje, esta escapada, el vicario de Treviño había recibido las conclusiones de una investigación que se había realizado subrepticiamente sobre esas supuestas penurias que Villegas sufría en Ochate. Y lejos de quedar confirmadas, el vicario descubre que durante el año anterior, si no me fallan las cuentas, debe ser 1869 o 1870 más o menos, Villegas había recibido 8 fanegas de grano por parte de los parroquianos. Una cantidad que, bajo su punto de vista, era suficiente para sobrevivir sin penurias. En una furibunda carta dirigida al obispado, el vicario llega a sugerir que, palabras textuales, no sería extraño que Villegas... No, voy a poner voz de cura. No sería extraño que Villegas haya ido en busca de esa moza con quien tanto dio que hablar, refiriéndose a su sirvienta, la de la Puebla de Arganzón. En ese intercambio de correspondencia queda ratificada la profunda enemistad, ese odio casi atávico que tenían el cura de Ochate y el vicario, que por otro lado no dejaba de ser su superior inmediato.
Vamos al 29 de octubre de 1871, porque Villegas remite una carta al obispado directamente, se salta al vicario, va al obispado, donde pide perdón entre embelecos. Soy un pecador, me arrepiento de mi falta de disciplina, mi situación era desesperada, mi madre estaba enferma. Dice que un vecino de Ochate le prestó dinero para viajar a su pueblo, vaya, en este caso parece que los habitantes de Ochate no eran tan ingratos, y aprovecha para rebatir al vicario de Treviño, asegurando que no eran 8 fanegas de grano, las que había recibido el año anterior, sino 6. Recordemos, por otro lado, que había estado 2 meses fuera. Tras todo este periplo, vamos a ir a diciembre de 1871, que es cuando supuestamente se produce la desaparición. Quiero que visualices esa imagen, porque es muy potente, de un cura dirigiéndose a la ermita de Burgondo a través de ese camino y desapareciendo entre la niebla, porque te lo cuentan así y casi podemos pensar que Villegas era una especie de viajero interdimensional. Pero después de todo lo que te he contado, y existiendo ya antecedentes similares a... Dejo mi puesto de trabajo y me voy. ¿Tú qué crees que pudo pasar? Te voy a dar una pista. No sé si recuerdas ese rumor del que se hizo eco el vicario, uno que seguramente descollaba sobre el resto, ese en el que se decía que el cura se llevaba demasiado bien con su sirvienta. Podemos colegir, por el contexto y sabiendo cómo funcionan los pueblos, que seguramente ese rumor vino a través de la mera observación de los feligreses. La pregunta es, ¿eran reales esas sospechas o no dejaban de ser los bisbiseos típicos de los que se nutre un pueblo? Veamos. El 4 de agosto de 1872, esto es apasionante, no me digas que no, el vicario de Treviño reenvía una carta al obispo escrita por el propio Villegas desde Montevideo, fechada el 30 de junio de ese año. Todo parece indicar que esa carta ha sido remitida originalmente al cura de Imíluri. En ella, Villegas cuenta que ha llegado a Uruguay el día 9 de mayo de 1872, aunque su destino original era Buenos Aires, donde vivía un amigo, el cura de Armentia, que es un concejo de Vitoria, pero que por motivos de cuarentena ha tenido que cancelar su viaje a ese destino y quedarse en Uruguay. En Montevideo dice haber conocido a un obispo y a un clero que lo aprecian y que, de momento, se va a quedar allí, recibiendo un sueldo de 20 pesos trabajando de pupilo. También deja una dirección por si quieren escribirla. Calle San José, número 130, primero, República del Uruguay, Montevideo. Y ahí se queda todo. Varios años después, 13 para ser exactos, en 1885, el obispado de Calahorra decide reabrir el caso Villegas para conocer cuál es su situación. ¿Qué está haciendo este señor ahora mismo? Y mejor todavía, ¿dónde está? La misión se le encarga al cura de Imíluri, parece ser que tiene contacto con él, se llama don Vicente Pérez. Y ahora se viene el giro, que seguro que te estabas esperando, va a la casa de la madre de la sirvienta que tenía Villegas, la de la Puebla de Arganzón, y allí descubre que la sirvienta había acompañado al párroco de Ochate en su viaje por las Américas. Y a través de la madre se entera de que ambos, la pareja, se ha establecido en Brasil, que gozan de buena salud y que él ejerce como vicario. Incluso consigue su dirección. Ilustrísimo reverendo señor don Antonio Villegas y González, vicario da Villa da Brasil Porto Alegre, Villa Santo Amaro, Mustardas, Imperio de Brasil. Finalmente, en 1891, 6 años después, don Vicente Pérez, cura de Imíluri, vuelve a escribir una última carta al obispado, confirmando que el paradero estable de Villegas y de su antigua sirvienta, efectivamente, es en Mustardas. Y así, el obispado archiva para siempre el caso. La historia termina ahí. Ahora, cada vez que alguien te hable de que el cura de Ochate desapareció extrañamente mientras introducía en una caliginosa neblina, podrás relatar los hechos que te acabo de presentar. Hechos que quedan atestiguados por cartas y por documentos y no tanto por las habladurías. Esta no deja de ser la historia de un chaval de 24 años al que envían a un pueblo perdido del condado de Treviño, en el que no quiere estar, que haya un rayo de luz en su sirvienta, de la que se enamora, seguramente, iniciando un amor prohibido a ojos de Dios, y que finalmente decide escapar de esa cárcel burgalesa para irse a vivir al otro lado del océano. Según un análisis grafológico de la forense y perito judicial Inés Patricia García Ortega en el año 2011, esto está incluido en el libro Reencuentro con Ochate, que te sigo recomendando, Villegas era una persona entusiasta que buscaba grandes metas que le proporcionasen prestigio y bienestar económico, era alguien preocupado por la imagen que los demás tenían de él y con una capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia. Concluye diciendo
que tenía dificultades para acceder a sus sentimientos más íntimos y que reprimía sus emociones para concentrarse en su trabajo. Todo eso a través de la grafología. Como curiosidad, en Lihuérzana aún se conserva la casa natal de la familia Villegas, a muy pocos metros de la iglesia en la que jamás pudo ser destinado. E incluso los investigadores señalan que cuando se estaban realizando todas estas pesquisas, todavía quedaban descendientes vivos. De hecho, la hija del hermano de Villegas, que el hermano era Eugenio Villegas, colaboró a la hora de reconstruir toda esta narración. Y si recuerdas, antes te he dicho que las epidemias conectan con el cura desaparecido. ¿Y por qué conectan con el cura desaparecido? Porque, en primer lugar, dos de las epidemias que señalaba Muguruza, la del 64, la de tifus, y la del 70, de cólera, suceden cuando este señor, Antonio Villegas, es el párroco de Ochate. Y es sorprendente que no se cite en ninguna de esas cartas, sobre todo porque la primera es en el 64, cuando solo lleva un año. Imaginad que llegáis a una iglesia y al año siguiente ya se está muriendo todo el mundo. Es tremendo. Es raro que no dijera nada. Además, ahora sabemos que la fecha en la que desaparece es en el 71 y no en el 68, como decía Muguruza. Y voy a ir a ese año 71, porque en el 71 hubo una epidemia de viruela en Álava. Y esto es importante. Como te he dicho, Arroyo y Corral hallaron correspondencia entre el obispado de Calahorra y el vicario de Treviño, en la que se referían a la fuga del párroco palentino. Oye, que este se ha ido. Cuando se publican esas cartas, hay un párrafo que llama la atención a los defensores de la leyenda de las tres epidemias. Esto es lo que decía el vicario de Treviño. Abandonando la parroquia cuando más necesario era, pues antes de marcharse murió de viruela una muchacha de 19 años y un mozo de 26, quedando atrás otros vecinos con la misma enfermedad. Está claro, está clarísimo. O sea, Muguruza tenía razón, había una epidemia. Y esto no es así, porque estamos hablando del año 1871, no 1870, como refleja el artículo de Mundo Desconocido, y además estamos hablando de viruela y no de cólera, como mencionaba Muguruza. Es más, cuando decía que solo quedaban 3 vecinos y que huyeron a tiempo, sabemos a día de hoy que en el 71 había gente, porque había gente en el 85. De hecho, la chica de 19 años y el chico de 26 seguramente formaban parte de alguna de esas familias. Tenemos claro que el cura de Ochate no desapareció, o al menos no de la forma que se pensaba, pero si recuerdas, en el artículo se hablaba de un vecino de Marquínez, buen amante del hogar y sin ninguna sintomática normal, que salió por la tarde con su azada camino del huerto y que se esfumó. No sabemos si se refiere a Juan Peché, que era un joven agricultor que desapareció el 20 de agosto de 1970 sin dejar rastro. Se cuenta que tanto la Guardia Civil como su familia peinaron en el monte y finalmente hallaron junto a un tractor un cuerpo carbonizado, pero que días después saltó la sorpresa al comprobar que la víctima no era Peché, sino otro agricultor llamado Fernando Amestoy. El caso jamás se esclareció y se llegó a hablar incluso de combustión espontánea. Arroyo y Corral han investigado el caso y no hay registro en la prensa de sucesos de la época, cosa que es muy extraña porque es un caso muy apetitoso para el tipo de prensa que se hacía en los años 70, sobre todo en la prensa de sucesos. Y más aún, tampoco la Guardia Civil tiene ningún documento que pueda confirmar esta historia. Así que es posible que tengamos un caso parecido al de Villegas, una invención, básicamente. Otra más, basada seguramente en lo que la gente le contó a Muguruza. Voy con él un momento. Prudencio Muguruza editó hace unos años un libro dedicado a Ochate y tira mucho de lo de datos contrastados cuando en realidad, como ha quedado atestiguado, no lo estaban. No voy a entrar mucho en detalle porque creo que no merece la pena y como dije en la primera entrega, no quiero transformar esto en algo personal, ni mucho menos. O sea, no va por ahí. Yo solo estoy evaluando los relatos, no a la persona. Solo diré que mete a extraterrestres diciendo que Ochate es una puerta energética para que vengan seres de otros planetas, que la famosa foto de Treviño es la puerta abriéndose. Dice que las tumbas antropomorfas se tallaban a medida, cuando se sabe que se reutilizaban, y lo remata asegurando que en el pueblo no había tantos niños, presentando la hipótesis de que igual había alienígenas pequeños enterrados ahí. Y que estos alienígenas se terminaron peleando con los templarios. Aunque una de las cosas que más me llama la atención es que dice que en Ochate confluían todo tipo de energías negativas y que por ese motivo solo en esa zona existen espinos venenosos únicos en el mundo. A mí no me consta.
Podemos entender que el Prudencio de los últimos 30 años no es aquel veinteañero aficionado a los ovnis y a lo paranormal de los 80, pero aún así hay que tener presente que es el mismo que generó la leyenda negra de Ochate, o la del ovni de Treviño. E insisto una vez más, no quiero juzgarle, no me apetece, pero sí voy a hablar de lo que él dice. A Muguruza se le ha dado bastante credibilidad en algunos programas del mundillo, cosa que acepto, porque al final el mundillo es así, son historias atractivas, llamativas, pero que, como entenderás visto lo visto, no puedo compartir. Y es triste que los investigadores tengan que demostrar que algo no es verdad y que por el otro lado no se haya tenido que demostrar absolutamente nada, ni en el ovni de Treviño, ni en esto. Sospecho que parte de esa credibilidad nace del ansia de abrazarse a la creencia que he mencionado varias veces, sin dejar de lado, además, que para que una leyenda cobre vida, hay gente que tiene que creer en ella. Tenéis un libro muy bueno, publicado por Reediciones Anómalas, que se llama Leyendas que cobran vida, que habla de este tipo de cosas. Igual se puede hacer hasta un programa sobre ello. Y aprovechando también recomiendo otro libro, también de Reediciones Anómalas, parece que me pagan, que se llama Magos y Psíquicos, aunque realmente se llamaba Magos, Mediums y Psíquicos, de Enrique Chazarra. Terminada esta investigación, ya tenemos lo de las pestes, ya tenemos lo del cura, y después de trufar este episodio con todo tipo de pistas, hablemos del final del pueblo. El final del pueblo. Hablábamos antes de que Ochate consiguió su cenit, en lo que a población se refiere, aproximadamente en 1830. Pero ¿por qué la gente se fue de Ochate? Como hemos dicho, no era un sitio fácil en el que vivir, más aún después del desvío del camino, con el nacimiento del nuevo camino real. Los arrieros ya no pasaban por la zona con la asiduidad de antaño. Si a eso le sumamos que durante una época hubo una sequía que azotó la zona, así como una serie de importantes granizadas que arruinaron las cosechas, todo ello contribuyó a que se convirtiera en un despoblado. Incluso se constata un incendio que afectó a la iglesia de la Aparición de San Miguel Arcángel, que estaba ya muy mermada y en desuso. Ya hablamos de ella en la anterior entrega. Gracias a los testimonios de José Aránguiz y Pedro Ogueta, sabemos que a principios de los años 30, ya en el siglo XX, quedaban en Ochate tan solo 4 personas. El matrimonio Aránguiz y el propio José Aránguiz, y un anciano llamado Eusebio, apodado El Zancas, que además vivía solo y se ganaba la vida vendiendo la leche de sus vacas. Imaginemos la estampa. Varias viviendas en ruinas, otras que hacían de corrales, y en mitad de todo, 2 casas habitadas. Acompáñame al año 1936. Como todas las mañanas, acuden al pueblo varios pastores asalariados, cuya función es sacar a las ovejas y regresar al atardecer. Uno de esos pastores va a colaborar en la despoblación del pueblo. Su nombre es Jacinto Ramírez, vecino de Imíruri, y que, según se cuenta, ha provocado que varias de las familias que residían en Ochate hayan decidido marcharse por sus amenazas de muerte. Un miedo fundado porque en enero de ese año de 1936, Jacinto asesina brutalmente a otro pastor en uno de esos corrales. La noticia es recogida el 28 de enero de 1936 en el diario La Libertad de Madrid. Esto es lo que decía ese diario. Riña entre pastores. Hiere a su adversario y lo remata a golpes. Miranda de Ebro, 27. Refiriéndose al día en el que sucedió. El pastor Jacinto Ramírez Jiménez, de 32 años, soltero, dio muerte a otro pastor llamado Valeriano Trincado, de 62 años, con quien tenía resentimientos. Cometió el crimen en el vecino pueblo de Ochate en ocasión de hallarse ambos en el corral donde guardaban el ganado. Según confesión propia, hirió primero a su víctima con una escopeta y le remató después dándole fuertes golpes en la cabeza. Se presentó a las autoridades y, terminada la declaración, ingresó en la cárcel y el juzgado marchó al lugar del suceso para levantar el cadáver. Esto sucede en 1936, a pocos meses de comenzar la Guerra Civil. La información que indica el diario La Libertad no es del todo exacta. Al menos no coincide con el parte policial en algunos datos. Por ejemplo, Jacinto Ramírez tenía en realidad 31 años y la víctima, Valeriano Trincado, apodado El Cantero, 59. De Ramírez se cuenta que tenía un carácter hosco y violento, además de un comportamiento extraño. Los rumores decían que peregrinaba a la vaguada de Ochate, a lo que es el hoyo, y que allí quemaba paja
mientras recitaba salmos indescifrables, que a continuación extendía sus manos al cielo esperando a que el viento se llevase las cenizas, y que luego regresaba a su casa en completo silencio. Y hablo de rumores porque imagino que todo este proceso lo tuvo que ver alguien. Aún así, era muy devoto, diría que hasta fanático. Llevaba medallas religiosas que a menudo obligaba a besar a cualquiera que se topara con él. Su dormitorio estaba lleno de estampas de santos, así como el corral en el que guardaba el ganado. Relataba, por ejemplo, haber tenido visiones como culebras que medían varios kilómetros, o incluso que algunos santos le hablaban. Cuando Jacinto cumplió su pena de prisión en Miranda, regresó a la zona y continuó trabajando como pastor durante un tiempo, y cuentan que la cárcel no había mejorado su estado mental, aunque sí remitió la agresividad, dando paso a la introversión. Finalmente, acabó sus días en soledad. Y si no lo he entendido mal en mis diferentes lecturas, el lugar donde se produjo ese protervo asesinato es un enclave que ha sufrido varios hechos llamativos, y de hecho es la casa que mejor ha aguantado el paso del tiempo en Ochate, porque nadie ha querido llevarse nunca ninguna de sus piedras, sobre todo tras esta serie de funestos acontecimientos. Se sabe, por ejemplo, que años antes, en 1897, Lorenzo Mendoza fue encarcelado por quemarla. En aquellos años pertenecía a Rafael Baró, y si no me fallan las fechas, la familia Baró no llegó ni siquiera a habitarla. A partir de ese año, de 1897, finales del siglo XIX, es cuando se comenzó a usar como redil de ovejas, y un día, un rayo impactó directamente, matando a 8 animales. No sabemos si esto es leyenda, pero al menos es lo que se cuenta. Por otro lado, esto de la violencia entre pastores tampoco era algo nuevo. Hay, por ejemplo, un informe de detención de 1907 en el que se dice que Alejandro Ramírez Arguillo, posible familiar de Jacinto Ramírez, hirió en la cabeza gravemente a su primo Lucio Quintana Ramírez, posible familia también, por no obedecerle y pasar con su rebaño por un camino de servidumbre que el primero consideraba de su propiedad. Incluso hay un caso muy escabroso, datado en 1788, porque todos los pueblos tienen crónica negra y Ochate no iba a ser menos. El expediente del juicio de este caso es de 624 páginas, se encuentra en la Real Chancillería de Valladolid, y habla del asesinato de una mujer, Margarita González. Si os gusta el True Crime, tenéis todos los detalles en Reencuentro con Ochate, en el libro. Yo os hago un spoiler. Al final, su marido, Francisco Crespo, fue sentenciado a garrote vil, acusado de asesinato. Vale, tenemos toda esta historia con Jacinto Ramírez, tenemos a la familia Aránguiz marchándose de Ochate, pero Eusebio, el Zancas, se mantuvo como único habitante de Ochate. Me imagino que tampoco estuvo mucho tiempo, no sé si meses, igual un par de años como mucho, pero llegó un punto en el que decidió marcharse a vivir con su hermano a Imiruri. Que es básicamente lo que hacía casi todo el mundo. Esto sucedió en 1936 y a partir de entonces Ochate fue usado ya como un lugar para guardar ganado. Y también se siguieron explotando las huertas junto al pueblo. Se siguen explotando a día de hoy. Y como he dicho varias veces, la mayoría de sus piedras han acabado formando parte de casas y muros de toda la comarca. Otras directamente han quedado sepultadas bajo la capa vegetal que poco a poco ha ido engullendo al pueblo. Precisamente en Reencuentro con Ochate, y esto no lo mencioné, pero me hizo gracia, aparece el anuncio que se publicó con la subasta de materiales de la iglesia de la aparición de San Miguel Arcángel. Y te lo voy a leer porque es súper curioso. En este caso estaba todo más o menos reglado por ser una iglesia, pero en el resto tú llegabas allí y veías una casa que estaba en ruinas y decías, me llevo cosas. Voy con el texto porque te va a gustar. Se venden en el pueblo de Ochate, a 3 kilómetros de la carretera de Vitoria a las Ventas de Armentia, en el término de 15 días y en subasta de pliego cerrado, los materiales de piedra y madera de una iglesia. Informará señor cura de Uzquiano. Este es el mismo que se llevó la portada. En los últimos años, debido a la afluencia de visitantes y, por qué no decirlo, a los actos vandálicos, los propietarios de las dos casas que se mantenían y se conservaban mejor, aquellas que todavía poseían un tejado, decidieron derribar esas estructuras para evitar accidentes. Hay mucha gente que se mete dentro de esas casas y temían que se cayera el tejado encima.
También se decidió desviar el cauce del arroyo, que pasaba antes por Ochate, para aumentar el caudal que llega a Imiruri, y desde ese momento Ochate quedó en silencio. Ya nadie correría por su calle mayor, o por su calle real, que era el nombre de 2 calles del pueblo, y terminó desapareciendo por lo que han desaparecido tantos pueblos. Dependiendo de tu edad, recordarás cómo antiguamente las carreteras nacionales atravesaban lugares que hoy en día han quedado aislados tras la creación de autovías o autopistas. Muchos de esos pueblos han ido perdiendo vecinos hasta quedar prácticamente abandonados. Y es una realidad. Y esto conecta con Ochate perfectamente, porque es un caso muy parecido, solo que en otra época. Yo espero que al menos estos 2 episodios hayan servido para darle un poco de vida al pueblo. Y antes de terminar, quiero dejarte un par de misterios y un enigma resuelto. Voy con el primer misterio. Un año después del abandono del pueblo, en el 37, un hombre de 65 años, atildado, bien vestido y con aspecto pulcro, se dedica a merodear por el pueblo. Hay cierto recelo porque en ese momento todavía el pueblo no está en ruinas y puede ser un ladrón. El hecho de que esté el país en guerra tampoco ayuda mucho, pero no parece un vagabundo. Eso sí, pasa los días a la intemperie y por las noches se agazapa debajo del pórtico de la iglesia o incluso bajo el porche de la ermita, a bajo cero. Los pastores dan aviso al párroco de Imiruri y al mayordomo de la cofradía de Burgondo para que vayan a hablar con él. Le ofrecen refugio, le ofrecen comida, pero el hombre no articula palabra y se limita a rechazar con gestos la ayuda. Pasan las semanas y los pastores se dan cuenta de que tras dormir en Ochate, el desconocido se adentra en los montes para dirigirse al despoblado de Arna. Los pastores, una vez más, le ofrecen ayuda. Oye, puedes dormir con el rebaño si quieres, no hay ningún tipo de problema, pero solo reciben silencio. El invierno es durísimo ese año y ven cómo su aspecto físico poco a poco se va deteriorando. Incluso le dejan una cántara con leche en el pórtico donde duerme, pero nunca bebe nada. Un día, el extraño desaparece y poco después se localiza el cadáver en Arna. Viste chaqueta y pantalón de paño, camisa de rayas blancas, faja negra, boina azul y botas de cuero. Tiene también una manta a cuadros, unas mudas, un paraguas y una navaja, así como 30 céntimos en monedas. La causa de la muerte estaba clara: inanición. Finalmente se le entierra en San Vicentejo en una tumba sin nombre. Aún a día de hoy, no se sabe qué hacía allí. Todo esto está demostrado con documentos de la época. Ahora, sabiendo esta historia, después de conocer este relato, puede suceder que haya gente que vea vagando por Ochate una figura que lleva una camisa de rayas blancas y una boina azul. Te das cuenta de cómo funciona esto, ¿no? Voy con el enigma resuelto, el caso de Alberto Fernández. Se cuenta que Alberto era un investigador aficionado a los fenómenos paranormales, que con frecuencia acudía a Ochate a grabar psicofonías, y una de esas veces va al pueblo con unos amigos, pero cuando llega a la zona, él se niega a bajar del coche. Horas después, cuando esos amigos regresan, se lo encuentran muerto, con las ventanas cerradas, de lo que parece un suicidio por monóxido de carbono. Tiempo después, un amigo suyo realiza una fotografía en una de las casas de Ochate y al revelarla ve que en el hueco de la puerta hay un rostro barbudo que le recuerda a su amigo. Bien, pues al profundizar en el caso, Arroyo y Corral hallaron que, efectivamente, Alberto desgraciadamente se quitó la vida, pero que lo hizo en Vitoria y por temas personales. Es más, algunos de sus amigos mencionan que, aunque había ido alguna vez a Ochate, no estaba ni mucho menos obsesionado con el tema, como se quiso hacer creer. Una vez más, y esto es un buen ejemplo, así nacen las leyendas urbanas. Y si escucháis a alguien contar esta historia, ya sabéis que no es verdad. Y el último misterio es posiblemente el más terrorífico, más que cualquier psicofonía, dama de negro o figura alargada en mitad de la noche. Porque durante muchos años, el condado de Treviño ha sido la zona del mundo en la que ha habido más prevalencia
de una enfermedad que es hereditaria, es degenerativa, no tiene cura y es mortal. El insomnio familiar letal, también conocido como insomnio familiar fatal. Básicamente pierdes la capacidad de dormir. Es horrible. Esa incapacidad para conciliar el sueño te lleva a la demencia, alucinaciones, espasmos, pérdida de peso, falta de apetito, sudoración, salivación, ataques de pánico, visiones. Es terrorífico. Y afecta a un porcentaje muy bajo de personas en el mundo. Se habla de apenas un centenar. Es una enfermedad que fue descrita por primera vez en 1986 por el investigador Elio Lugaresi, en una familia del norte de Italia, y según la Federación Española de Enfermedades Raras, la incidencia en España es de un caso por cada 1.000.000 de habitantes. Y hay 2 regiones donde se concentran principalmente los casos: Segura de la Sierra, en Jaén, y el Condado de Treviño. Y como no podía ser de otra forma, el cierre de este programa se tiene que hacer desde Ochate. Y me encuentro aquí, al final de esta aventura, sentado frente a la mítica torre de la iglesia de la aparición de San Miguel Arcángel, la única construcción que se mantiene en pie y que fue testigo de lo que un día fue un pueblo con vida. Y voy a ser muy honesto contigo. Siento que de alguna forma se ha hecho justicia con Ochate. Siento que a lo largo de todas estas horas hemos podido escribir una crónica, un relato que va mucho más allá de pestes, maldiciones, ovnis, apariciones, psicofonías o sucesos que no tienen explicación. Aquí vivieron personas, seres humanos que se enfrentaban cada día a duras jornadas de trabajo, al aislamiento, a un clima adverso y a un campo que ya hemos visto que no era precisamente fértil. Este dossier nació con la intención de dotar de corazón a un pueblo que dejó de latir hace casi 100 años. Y eso va más allá de desmentir artículos, de presentar evidencias o de sacudir el saco de lo inexplicable. Creo que a este lugar se le debía algo así. Lo habitual al hablar del pueblo es utilizar aquello de Ochate, el pueblo maldito. Lo he visto en programas de televisión, en artículos de periódicos, en documentales, básicamente en todos los lados. Como si en su filacteria solo se pudiera leer esto, maldito. Y cuando me planteé abrir este dossier, tenía claro que no podía llamarlo de esa forma, porque, bajo mi punto de vista, no es un pueblo maldito. En todo caso, es un pueblo que fue maldecido. Un lugar sobre el que se puso el foco y que durante años se convirtió en una especie de bazar parapsicológico en pleno corazón del condado de Treviño. Y no hablo tanto de aquellos amantes del misterio que se han acercado durante décadas con respeto a estas llanuras y han querido conectar con los enigmas que ofrece este enclave. Me refiero sobre todo a los malnacidos, que no maldecidos, que vienen aquí a vandalizar, a pensar que porque un lugar está abandonado ya no merece respeto. Hablo de pintadas, de basura, de la ausencia de civismo, incluso de las molestias innecesarias a los animales que pastan por aquí, o a los vecinos de los pueblos cercanos, porque hay gente de mierda, gente sin escrúpulos, gente egoísta, que se piensa que todo gira alrededor del derecho a hacer lo que te venga en gana y que no existen obligaciones, que van a parajes históricos y no dudan en maltratarlos. Ni te imaginas lo que me cabrea a la gente así. Si vienes a este lugar, por favor, respétalo. Como respetas un museo o cualquier otro rincón del mundo que encierra una historia. No seas gilipollas. Te lo pido por favor. Ha quedado probado que muchas de las cosas que se cuentan sobre este lugar se construyeron alrededor de una mentira, o de varias. Pero tengo la sensación de que a estas alturas la verdad, como concepto, empieza a dar un poco igual. Y créeme que me duele reconocerlo. Parece que cada vez importa menos el rigor, cada vez importa menos o se valora menos asumir la responsabilidad de contar lo cierto y no lo ventajoso. Y sé que sueno horriblemente fatalista diciendo todo esto, pero es que al final del día parece que
decidimos creer en mentiras porque insuflan de vida a nuestras creencias. Por eso funcionan los bulos, porque justifican nuestros prejuicios. En este caso, en el mundo del misterio, decidimos enfundarnos de creencias, de esas creencias, y por lo tanto creer en mentiras por esa pasión que nos conecta con lo desconocido. Queremos vivir cosas, queremos acariciar lo incomprensible, y yo me incluyo. Es más, si recuerdas, comenzaba el primer episodio diciendo que todos o casi todos hemos experimentado cosas que no tienen explicación. Y es algo que va a seguir sucediendo a lo largo de nuestras vidas. Creer no es algo malo. Todos necesitamos creer en algo. Pero también hay que formularse preguntas y plantearse si esa creencia se sustenta en algo o no. Y la leyenda de una aldea azotada por pestes bíblicas con cadáveres enterrados en sus calles era el caldo de cultivo ideal para cimentar cualquier teoría paranormal. Era un caramelo demasiado apetitoso para dejarlo pasar. Enrique Chazarra, en su artículo de 2001 en el que habla del pasado fraudulento de Ochate, realiza una serie de preguntas que resumen a la perfección todo esto. Si a un lugar le atribuimos intencionadamente la fama de que ocurren hechos inexplicados con una trágica historia con tintes a su vez insólitos, ¿no podríamos generar una zona donde esa predisposición al misterio convirtiese hechos completamente normales en sucesos extraños? Es decir, si las primeras y únicas informaciones divulgadas sobre Ochate son falsas, ¿no podría haberse creado una falsa imagen del pueblo que posteriormente ha sido apoyada por la falta de rigor investigativo, la divulgación popular y el sensacionalismo mediático? ¿Hasta qué punto esa historia falseada no ha influido en el surgimiento de supuestos hechos insólitos que han dado la fama del pueblo? Me pregunto si la fascinación suscitada por Ochate gracias al artículo de Mundo Desconocido ha evitado que su historia muera. Si ese foco mal encarado que surgió a principios de los 80 fue lo que rescató del olvido a este pueblo, ¿se habría interesado alguien por este lugar en caso de que no se hubieran producido los supuestos fenómenos? O vayámonos al otro lado. ¿Acaso necesitaba este emplazamiento de toda esa atención mediática? ¿Tal vez habría sido mejor dejarlo descansar? Por si acaso, ni mucho menos creo que haya que agradecer nada al artículo de Muguruza, más aún cuando este está construido alrededor de una mentira o de habladurías, si descartamos la opción de que hubiera detrás una intención deshonesta. Más que agradecer, yo creo que podemos verlo como una causalidad, una reacción, pero no deja de ser una extraña paradoja. Debido a una invención, a una mentira, tuvo que aflorar la verdad y contarse la historia de este pueblo. Y eso, entre otras cosas, es lo que me ha traído aquí. Y tengo que decirte algo más. No he realizado estos capítulos desde un púlpito como si fuera un ser omnímodo que es capaz de comprender todo. Ni siquiera este programa supone un relato sin fisuras, apodíctico. La historia, como estudio, como disciplina, también tiene sus claroscuros y precisa de análisis y cuestionamiento. Si eres oyente fiel, sabrás de lo que te hablo. Yo no tengo todas las respuestas, pero hago el esfuerzo por hallar todas las que puedo, como lo he hecho toda mi vida, movido por la curiosidad, por la pasión y por el entusiasmo. No me gusta quedarme en la epidermis. El descampado nunca lo ha hecho, siempre ha querido ir un poco más allá, aunque eso signifique 9 programas de Vikingos o 38 de Batman. Es ese sendero, ese camino de herradura, esa carretera secundaria que te lleva a la verdad, incluso cuando la verdad es inalcanzable, incluso cuando no paran de llover mentiras, incluso cuando cada paso es un posible tropiezo. Y aquí estoy, con grabadora en mano, en el lugar donde todo empezó, enfundado en un chándal en pleno diciembre, aguantando el frío y la lluvia, pero haciendo lo que más me gusta, que es contar historias de la mejor forma que sé. Quiero agradecer a Enrique Chazarra, a Antonio Arroyo y a Julio Corral por sus investigaciones y sobre todo por hacerse preguntas. Espero de corazón que si escucháis estos programas, todo vuestro trabajo y todas esas innumerables y ubérrimas horas que habéis pasado en bibliotecas, obispados y lugares oficiales, rebuscando entre documentos, legajos, catastros,
hayan quedado bien reflejadas en este dossier Ochate. Recuerda que tienes el libro de Reencuentro con Ochate, donde vas a encontrar más información de la que te he podido contar yo. Y también quiero agradecer a Cecilia Santos por ayudarme con la producción de estos programas. Además se vienen animalicos en breve, ¿a que sí? Y quería terminar con un colofón que nos invite a reflexionar. Se trata de una noticia que se publicó en el Diario de Burgos el 9 de mayo de 1962. En ella se hablaba de cómo se habían organizado batidas de la Guardia Civil en el condado de Treviño buscando a un león que se había visto merodeando por los montes cercanos a Ochate. Nunca apareció. Pero numerosos testigos dijeron verlo, incluso años después. Porque así son las leyendas. Porque así son las historias. Gracias por escuchar El Descampado. Y nos vemos en el siguiente programa, que será de algo que no te esperes. Como siempre, seguramente animalicos o algo. Porque ahí está el riesgo, ahí está el corazón del descampado. Yo soy Sergio y de esta forma cerramos la carpeta de este dossier Ochate. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto. Te respeto un montón. Ya sabes que he intentado contar tu historia lo mejor posible. Esto es un ambiente, ¿vale?